buenas noches. Estas son horas que nos conducen a la reflexión. ¿Cómo nos fue en el día? ¿Cómo te fue, por ejemplo, hoy a la mañana? ¿Cómo te fue hoy a la tarde? A esta hora de la noche ya probablemente la mente más de reflexión, de análisis, de repasar cómo nos fue. Por un lado, lo que fue el 2024, cómo estamos arrancando este 2025, cómo nos fue hoy, te decía, ya dejando de lado prácticamente enero, mirando febrero y así sucesivamente lo que va a ser este año. En este espacio, como viste en otras ocasiones, le damos cabida, le damos lugar a la gente que piensa, que escribe, que quiere un Paraguay diferente. Hoy te voy a mostrar primero lo que es su libro. Mira lo que es este libro. Déjame que te escriba, o déjame que te escriba, como quieras pronunciarlo. Porque esto que estás viendo no solo es un libro cualquiera, es un tesoro que tenemos en Paraguay. Es un tesoro de la intelectualidad, de una historia que inspira, de una pluma mágica, de una compatriota que es una de las que se empoderó en conocimiento, en formación académico, digo, y ni qué decir del trabajo. Una mujer bellísima en lo espiritual, en lo humano, porque en este libro vamos a tener lo que dice en el Zócalo, historias de vida plasmadas por sobre todo en estos libros. Y quiero decirte que, mira, está bien detallado y nos va a contar la historia de una mujer que, ya quiero adelantarte, tiene por lo menos algunos años para atrás, esto que nos conduce a pensar sobre aquello de que, caramba, ¿hasta dónde el cuerpo puede ser tan noble y tan fuerte ante una caída, ante un accidente? Porque básicamente te resumo, a quien ya voy a presentar en un ratito, a la autora de este libro, porque lo que está acá debería estar en Netflix o en alguna otra plataforma por la fuerza que tiene esta historia de vida. La protagonista de este libro es real. La protagonista de esta historia es paraguaya y debería estar, te decía, en alguna de las plataformas para que se cuente su historia y sea una inspiración también de que se puede. La mujer conducía el vehículo, estaba embarazada, cae conduciendo el vehículo de un puente. Y lo natural que todos nos imaginamos es que no sobreviva. En este caso, la mujer embarazada sobrevivió, vive, y su hijo vive también, y ambos con la familia para contar la historia. Hoy repasamos de vuelta lo que en algún momento fue viral, muy emotivo, para inspirar a otras personas. Su hermana escribió su historia, y su hermana, Mirna Barreto, comunicadora, periodista, y que por supuesto tiene otras formaciones porque hasta hizo una maestría en comunicación, hizo un gran esfuerzo intelectual y plasmó aquí su historia de vida. Mirna, buenas noches, gracias por acompañarnos en Voces. Buenas noches, Diego, muchas gracias por la invitación. Y es un placer para mí venir acá a contar esta historia que realmente tiene un mensaje de inspiración, tiene un mensaje de motivación para poder superar las adversidades de la vida con mucha fe, con mucha esperanza y por sobre todas las cosas creer en los milagros, que es lo que nos tocó a nosotros en esta historia, a mi familia, ¿verdad? En esta historia. En algún momento quisiera mencionarte, Mirna, que fue viral cuando no era TikTok, el que era un poco la red social como hoy de punta en números de visualizaciones y demás. Y seguramente nos vamos a ir para 7 u 8 años para atrás, ¿verdad? Sí, 8 años. 8 años. Para aquel entonces, tu hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Nélida Elizabeth Barreto Cabral. Ella estaba conduciendo un auto y yo hacía esta introducción porque ya te quiero escuchar porque vos sos la que va a contar un poco lo que está en el libro. Ella conducía estando embarazada y tuvo a su bebé en coma. Sí. ¿Puedes contarnos su historia? Sí, claro que sí, Diego. En el año 2017, ella venía para un control de embarazo, ¿verdad? Estaba a 9 semanas de embarazo en aquel entonces y era un viaje de ida y vuelta. Somos oriunda de Orqueta y ella venía para un control prenatal. Entonces, como tiene su guardia, ella es personal de blanco, trabajaba en el IPS y en el hospital central, en el hospital
Entonces tenía que estar de guardia y para cumplir con su responsabilidad, entonces ella tuvo que volver a la noche hacia Horqueta. En el trayecto, como el tiempo estaba inestable, en el trayecto, en el camino, a la altura de un puente que se llama Jejuy, en un departamento de San Pedro, en el departamento de San Pedro, entonces ella divisa un tronco y con los rayos, le escandila las luces de los rayos y al querer maniobrar para, despistar el tronco, ella ahí pierde el control porque le escandila la luz. Entonces, al querer maniobrar para enderezar nuevamente el volante, es cuando cae del puente 17 metros. 17 metros. 17 metros. Lo que estás contando, Mirna, es casi de película. Y ella a 17 metros cae del puente y a 2 metros del río. Del río que también ese río trae muchas historias de otras personas que cayeron ahí y fallecieron, ¿verdad? Y ya a 2 metros. Mirna, todo eso está aquí en el libro, ¿verdad? Está todo ahí. Ahora, Mirna, lo natural que cualquiera de nosotros pensaría, o pienso yo por lo menos, en mi sentido común, me dice, tuvo que haber explotado ese auto. Sí. Y sin embargo, por alguna razón, me imagino que sos creyente, sí. Por ahí uno dice, qué milagro. Porque si cayó 17 metros de altura, es muchísimo, no te hablo de 1 metro, de 2 metros, 17 metros de altura y no explotó el auto, no murió tu hermana. No explotó el auto, tampoco se cayó al río, porque ella no iba sola. Ella iba con el chofer en aquel entonces y ella tomó el volante. En algún punto del lugar de descanso, ella toma el volante porque pensaba que, con el pensamiento de que el chofer estaba cansado, como es un viaje ida y vuelta. Entonces ella toma el volante y 2 cosas llamativas es que cae 17 metros a 2 metros del río. Y los niños, que son sus hijos mayores, 2 niños que iban con ella, salieron ilesos. Y el chofer también salió ileso. Para entonces, Mirna, los hijos de Nelia, ¿cuántos años tenían? Para entonces. Tenía 13 y 6 años. 13 y 6, un adolescente. Sí. Y sin embargo sobrevivieron también. Ellos sobrevivieron. El más pequeño tuvo una fisura en el brazo, nada más una fisura de toda la caída y el golpe que hizo el vehículo cuando cayó, porque cayó así sin voltear nada, ¿verdad? Sí. Y el más grande sí tuvo un golpe en la columna que le impidió a él poder caminar. Otro dato llamativo de esa noche fue que justo una patrullera venía detrás de ellos y vio todo lo que sucedió. Gracias a esa patrullera, los policías que pudieron ver todo lo que estaba sucediendo, ellos bajaron y le auxiliaron a mi hermana. El policía con el chofer, porque mi hermana es súper grande, le tuvieron que tomar a mi hermana porque ella estaba inconsciente. Un policía le agarró al más chico y al más grande le dijo, bueno, vos tenés que subir con nosotros. Y le dijo no, que no podía caminar. Y bueno, vos tenés que poder. Entonces él se arrastró, 17 metros se arrastró para poder subir a la patrullera y en el proceso de ese camino, en el trayecto de ese camino, entonces a él le carcomió toda la arena a su rodilla, ¿verdad? Y mi hermana ya le llevaron al hospital de Santa Rosa y de ahí tenía que, por la gravedad con la que ella se encontraba, entonces tuvieron que trasladarle al hospital del trauma, que es el lugar donde se le trató a los accidentados. Y bueno, de Santa Rosa a Asunción es casi prácticamente 300 kilómetros. Y ese lapso de tiempo, ¿verdad? Tuvieron que trasladarlo con respiración mecanizada, porque ella estaba ya totalmente inconsciente. Ya con la probabilidad de que... ¿Cuántos meses de embarazo para entonces? Tenía 9 semanas. 9 semanas. 9 semanas de embarazo tenía. Y se mantuvo ahí la criatura. Me imagino que vos también como hermana, en medio de la preocupación, y tal vez la familia también, el sentido común le decía, va a morir mi sobrinito. Dio una sensación extraña a veces creer de que alguien se aferra a la vida, pero ¿cómo decirte que siempre tuvimos esa sensación de que él se iba a mantener en la panza de su mamá? Entonces cuando mi hermana llega al hospital del trauma,
Lo único que lo que uno que le puede decir a los médicos cuando ella le estaban metiendo ya a cirugía, le dije, ella está embarazada. Eso es lo único, porque la única persona que sabíamos que estaba embarazada éramos mi mamá y yo. Después de este estudio que se hizo, iba a ir a contarle a toda la familia que estaba esperando otro bebé. Entonces, el médico me mira así, un poco extrañado, y me dice, bueno, es la vida de ella. Y bueno, es lógico, ¿verdad? En ese entonces es lógico que la mamá tiene que vivir y después es el proceso del niño, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, vivió la mamá y vivió el niño. Sí. Nosotros en algún momento, yo estaba en otro medio de comunicación, recuerdo que le habíamos bautizado el Niño Milagro. Sí. Pues gracias a vos. Él sabe, Mateo se llama, ¿verdad? Sí, sabe. Mateo sabe que se le bautizó como el Niño Milagro. Sí, ya sabe. Porque yo como ya es grandecita, tiene 7 años y ya entiende las cosas, es un niño muy, digamos, muy maduro en su pensamiento y entiende lo que se le dice. Entonces, uno tiene que, yo siempre le digo, mamá, hay que hablarle con la verdad, sin esconder absolutamente nada, porque de cualquier forma él, cuando sea más grande, va a tener que interiorizarse y va a conocer la historia, ¿verdad? Entonces, siempre preferimos hablarle con la verdad. Empecé yo a mostrarle todo el proceso y él le llama el proceso de su evolución. Lo dice así. Él mismo. Él mismo dice teniendo que 7 es años. su evolución. Pero me encanta porque un niño que piense y Sí. hable así, es porque hay un razonamiento importante. Sí. Bueno, pero todo también eso tiene un antes del por qué la historia de mi hermana se pudo viralizar en aquella época. Y fue ahí donde empezamos con este libro, que cuando empecé a abrir un blog personal por los días que nos quedábamos con ella en el IPS. Sí. Entonces se hacía bastante eterno los días, especialmente los fines de semana, los días se hacía eterno. Entonces era una lucha bastante dolorosa y difícil. Entonces yo llevaba mi notebook, ¿verdad? Y empecé a escribir, abrí un blog personal y empecé a escribir sobre ella, empecé a escribir su historia, empecé a divisar también el ambiente en el cual nos encontrábamos otras familias, estaban también otras familias, tal vez con diferentes situaciones, pero en las condiciones también en las que se encontraba mi hermana. Entonces eso a mí me hizo analizar un poco sobre la vida, sobre la situación que pasamos las familias, que tenemos estos tipos de, digamos, de dificultades, de adversidades. Entonces ahí mirándola a mi hermana, ahí nace Déjame que te escriba, como queriéndole contar a ella o queriendo desahogarme con todo el dolor, con toda la tristeza que yo estaba teniendo en ese momento. Y también, pues, sobre todas las cosas, apuntando siempre a la esperanza y a la fe, porque eso, la fe y la esperanza jamás dejamos de creer en Dios, y nuestra fe y nuestra esperanza siempre estuvo ahí intacta. Te quiero preguntar, Mirna, ¿te acordás la fecha exacta de aquel accidente? 23 de febrero. 23 de febrero. 11:30 de la noche. Estamos cumpliendo un aniversario más. Sí. A las 11:23:30 de la noche y a las 23:46 exactamente, está todo eso en el libro. 23. Yo recibo la llamada de la noticia de ese accidente que realmente cambió nuestra vida. ¿Alguna vez te dijeron los médicos por qué se salvó Mateo? Nunca tuvieron una explicación. Al contrario, cuando cuando su mamá estaba en terapia intensiva, los médicos nos decían que, como eran 9 semanitas, nos decían, bueno, para nosotros es un embrión. Es un embrión. Y después de las 12 semanas, 14 semanas, para nosotros es un feto. Y ellos realmente esperaban que mi hermana perdiera a la criatura por los múltiples medicamentos administrados y por las operaciones ya que ella se realizó en aquel entonces. Pero el niño se mantuvo ahí firme a la vida, aferrándose a la vida y dándonos ejemplo del amor a la vida. Yo siempre digo que él nos dio el ejemplo, el amor a la vida, porque se aferró a la vida en el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, después de las 12 semanas de embarazo, para los médicos ya fue todo un desafío tener que tratar a la madre y al niño al mismo tiempo. Y fue un desafío para ellos. Nos decía, para nosotros es un desafío porque es difícil tratarle a un niño dentro de la panza, en las condiciones
y los antecedentes neurológicos de la madre. Lo mismo te quiero preguntar, Mirna. Sí. Los médicos, algunas te dijeron por qué tu hermana sobrevivió. Entiendo que por ahí el embarazo, el niño, hasta ahora no se sepa a través de la ciencia por qué sobrevivió. ¿Y tu hermana por qué vivió? Diego, la segunda operación de mi hermana, que fue una de las operaciones más peligrosas de la cabeza, me llamaron los médicos para decirme de que era una operación riesgosa y una operación que probablemente la llevaría a la muerte cerebral. O sea, fue una de las operaciones más riesgosas y peligrosas. Y no, me pidieron a mí prepararle a la familia para darle esa noticia, y cuando eso también me consultaron si nosotros podíamos donar sus órganos. Hasta ese punto. Porque ella es una mujer muy sana. Sí, hasta te preguntaron si Sí, podían sí. donar sus órganos. Sí, ya consultaron porque tenía la probabilidad de que ella se quedara muerta. Solo para saber nomás, Mirna, ¿y Sí. cuál fue la respuesta de ustedes como familia? Yo, conociéndola a mi hermana y siendo ella personal de blanco, personal de salud, ella sí iba a permitir o iba a querer donar sus órganos, y también yo pienso eso, ¿verdad? O sea, no se Pero negaron. No, la mitad no, pero mi mamá no quería saber nada de eso. Mirna, yo quiero repasar aquí, permitidme por favor, algunas partes de lo que es el libro fabuloso. Quiero invitar a la gente que vaya. Acá está Mirna con algunas fotografías, la historia de su hermana, muy luchadora, que muestra lo que tal vez sufrió en aquel accidente automovilístico, y muchos años después, hoy tanto ella como su hijo Mateo con vida, cada uno con una vida distinta, una lucha distinta. Pero si querés conocer, ahí está, fíjate, Déjame que te escriba o Déjame que te escriba, una obra fabulosa, una historia de vida. Te preguntaba por el pequeño Mateo, te preguntaba por tu hermana, y además lo que vos contabas, Mirna, que incluso te preguntaron, ¿donarían sus órganos? Y vos Sí. me decías que la familia no se iba a negar, pero por fortuna, una forma de decirlo, tu hermana está con vida. Sí, 17 metros cayó de aquel accidente y ella sigue con vida, pero cambió totalmente. cambió. Porque ella caminaba, ella hablaba, jugaba, por ahí se enamoraba, trabajaba, como cualquier ser humano, ¿verdad? Hoy está postrada. Maravillosa. Era una persona maravillosa, profesional, excelente. Inclusive con este lanzamiento del libro y contando un poco la historia, algunos pacientes de ella, que fueron pacientes de ella, vuelven a rememorar algunos casos de ella, ¿verdad? Cuando fueron atendidos por ella, ¿verdad? Entonces, eso da gusto también saber de las personas, ¿verdad? Que en el, digamos, corto tiempo, porque ella es joven, no estuvo mucho tiempo en la labor de obstetra. ¿Hoy tiene cuántos años ella? Ella va a cumplir 41 años. Qué jovencita, ¿eh? Jovencísima. Y está en cama hace casi 8 años. Va a ser 8 años este febrero. A ver, a veces debo cuidar las palabras, porque también como esto va a redes sociales, incluso si no es un cuestionamiento de la gente que te sigue, a veces la misma red te da de baja, Sí. por la sensibilidad del momento que uno vive muchas veces, y preguntarte, ¿cómo ha sido estos 8 años la vida de tu hermana en cama? ¿Ella sentís que tiene sentimientos? ¿Sentís que los ojos te parpadean? Sí. ¿Sentís que si bien no te habla ella, Nelia, vos sentís que algo te transmite con el gesto? Sí. Totalmente, Diego. Ella, por ejemplo, escucha súper bien. Nosotros siempre estamos, digamos, haciéndoles estudios, pasando un tiempo, se le hace un estudio neurológico para saber un poco su evolución, ¿verdad? Y ella escucha súper bien, ella ve bien y tiene todas las sensaciones como nosotros, es como una bebé grande, ¿verdad? Tiene su hora de sueño, duerme, después se despierta y estamos ahí con ella. Es como explicarte que nuestra vida nunca volvió a ser la misma, ¿verdad? Porque es como que ella es el centro de toda nuestra vida. Nosotros, cualquier cosa, Nelly está un poquito, tiene fiebre o qué sé yo, ya. Yo particularmente demasiado me preocupa
es como que tenerla aún así en vida y por más que esté así encamada, que esté con vida, para nosotros es lo más valioso que tenemos. Mirna, en este proceso de lo que vos pudiste notar, porque sos de Concepción, de Sí. Horqueta me dijiste, ¿verdad? Antes de este accidente, después del accidente, a la familia, a tu mamá, tu papá, tus hermanas, tus hermanos, tu hija y demás, ¿cuánto le unió o le alejó este hecho? Nos unió mucho más de lo que éramos unidos. La verdad que nos unió mucho más de lo que éramos unidos porque mi mamá es viuda, ya papá falleció hace muchísimos años, entonces casi todas somos mujeres en la familia. Somos 8 hermanas y un varón. Y casi todas la familia está compuesta por mujeres. Entonces nos unió muchísimo más porque a ellos también entendí y también valoro el amor que se siembra en la familia. Y cuán importante es el amor cuando se construye desde un cimiento fuerte en la familia, porque mi hermana también es una afortunada por contar con la familia que ella tiene, porque es difícil, Diego, y ella tiene todo nuestro amor, nuestro cariño. Nosotros le hablamos como a una bebé grande. Ella nos escucha, siempre nos mira y reconoce a veces nuestra voz también dependiendo de quiénes le hablamos más, ¿verdad? Y lógicamente mi mamá es la que se lleva todo el crédito de esta historia, porque ella es la que está con ella 24 horas y ella es la que le siente, digamos que 24 horas a esa mujer que lucha con ella y que es su mamá y para esa mujer es su hija, y sabemos que para una madre, y me imagino que ha de ser tan difícil para mi mamá verla así a su hija. No tengo palabras para explicar de repente lo que ha de significar para mi mamá eso. Pero ella es una mujer muy fuerte y incluso ella nos transmite a nosotros la fortaleza, y muchas veces no quiere que nosotras cuando estemos cerca de Nélida que alguien llore o que alguien nos muestre debilidad, sino que tenemos que demostrar la alegría, tenemos que sonreír, tenemos que hablarle normalmente, como si ella estuviera bien así con nosotros. O sea, que no nos prohíbe totalmente cualquier situación que nosotros demostremos así negatividad o emociones negativas o tristeza o melancolía, totalmente prohibido está para transmitirle eso a mi hermana. Es un ejemplo de fortaleza para todas nosotras. Mira, estamos entrando en la parte final de la entrevista, sí. Mirna, yo reitero, estamos hoy compartiendo en la entrevista lo que es el libro. Tienen que buscar este libro. A propósito, ¿dónde lo encontramos para quien quiera conocer un poco más acerca de una historia real? Una historia real, no es un invento, no es un cuento, no es una novela. Es una historia real de Nélida Elizabeth, ¿verdad? Sí. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? Estamos teniendo en Fernando de la Mora, en una tienda de mi hija que se llama Mandú, y también ahí en un estudio de Gaby Martínez Nails, que también tiene venta de libros. En Horqueta está en la casa de mi mamá, en Concepción. Mi hermana también lo tiene ahí en la Shell donde trabaja, y en Canin de Yu también lo tiene una señora que llegó a vender porque le gusta la historia, conoce la historia. Y por ende también, Diego, si esta historia alguna vez, todo esto también tuviste mucha participación en esto. Fuiste vos a quien yo compartí la historia para que pudiera, solamente pidiéndote una opinión. Sí. Yo te dije, Diego, ¿me puedes dar tu opinión? Voy a lanzar mi libro en el año 2017, en mayo fue eso. En mayo de 2017 fue eso. Y ahí cuando me dijiste, leíste, digamos que unos minutos después ya me volviste a responder el mensaje, me dijiste que impresionante, Mirna, ¿me permitís contar la historia? Sí. Y fue eso también que abrió muchas puertas, muchas paraguas, Diego, para que esta historia viralizada, pues yo te puedo decir que hay que ver lo positivo de esto. Lo bien también que por una parte nos hizo a nosotros como familia, porque gracias a esa historia que vos contaste, hubo mucha sensibilidad social. Tal cual. Por el caso de mi hermana y mi sobrinito. Y entonces también nos abrió muchas puertas, porque nunca en ningún lugar nadie se me negó cuando pedía, digamos, ayuda para mi hermana, nunca se me negó.
Y bueno, eso también hoy se hace realidad porque en algún momento también nació contigo esto. Muchísimas gracias por compartirme esta historia. Como habrás visto, nosotros con mucho respeto hemos Sí. tratado la historia de tu hermana. Y quisiera entregarte tu propia obra para dirigirte a la gente esta noche. ¿En qué sentido, Mirna? Mucha gente a veces busca este tipo de historias. ¿Sabes para qué, Mirna? Sí, Porque lo último que perdemos es la esperanza. sí, Y yo creo que el caso de usted es una muestra, es un ejemplo de que la esperanza no se pierde. Tu hermana sobrevivió a una caída de 17 metros. Sí. Tu sobrinito Mateo está por 8 años, está creciendo. Y quisiera que te dirijas a tanta gente que está en los hospitales, sí, en una farmacia, está en un hogar de ancianos, está en su propia casa y que necesita una voz de aliento, y tu historia es real. Entonces, por eso creo que ustedes, con una voz muy autorizada, pueden llegar a miles de personas para motivarles que pese a la pobreza, la deuda, la falta de medicamentos, Sí. estás ahí luchando por su vida. Entonces, te quiero pedir, como para cerrar esta entrevista, Mirna, que te dirijas a las miles y miles de familias con tu obra y tu historia real, dedicándole un espacio. Quiero leer esta parte, Adelante. que es lo que identifica al libro y que es con lo que empezó la historia, con este, digamos que está en mi página. Adelante. Y dice así: cuando la vida nos coloca en una situación difícil, empezamos a comprender la razón de nuestro ser. Un dolor se convierte en oportunidad para entender lo que somos capaces de soportar. El ser humano en su batalla es el guerrero más fuerte, capaz de traspasar más allá de las adversidades. Muchísimas gracias, Mirna. Muchas gracias. Una obra fantástica. Busquen para conocer un poco más, además en sus redes sociales, de Mirna, una comunicadora, periodista que se ha formado y que además tiene una historia de vida muy poderosa. A toda tu familia de Concepción y Horqueta, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por esto también. Mirna Barreto, escritora y periodista, esta noche nos acompañó. A la vuelta a la pausa, otra poderosa historia de vida. Hoy vamos a hablar también con una mujer luchadora. Lanzó un libro que se llama Brava, que además ella cuenta allí cómo fue superando y cómo va luchando a lo que se conoce como esclerosis múltiple. Así que quédate y conoce un poco más de otro libro que cuenta una poderosa historia de vida. Lo que ya te contaba, se viene una segunda poderosa historia de vida. Primero escuchábamos a quien hoy nos trajo su libro, un libro que contiene una historia de vida muy fuerte. Mirna Barreto te decía que su hermana, conduciendo un auto, yéndose a la zona de Concepción Horqueta, cae de un puente 17 metros. Lo natural que nos imaginemos es que muera. Estaba embarazada de 9 meses, de 9 semanas, nos había dicho, 9 semanas, queda en coma. El bebé tuvo su desarrollo y nació. Se llama Mateo. Hoy el niño está desarrollándose y ella también en cama, pero gracias a la medicina y el amor de la familia, ambos sobrevivieron. Esta segunda historia, en algún momento te contábamos también en una entrevista a través de América, porque Maggie Lery es un ángel en la tierra. Su historia te va a encantar. Ella estuvo en Teletón, seguro la viste, una de las principales historias, porque además ella tiene un don prácticamente, es encantadora, da gusto conversar con ella, porque pareciera ser que Maggie Lery no tiene ni problemas, como cualquiera de nosotros los tiene. Ella hoy enfrenta lo que se conoce como la esclerosis múltiple y nos va a contar cómo le va luchando, cómo le va peleando. Ella está en el extranjero y esta noche va a conversar con nosotros. Maggie Lery, te saluda Diego Martínez del programa Voces. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantada de saludarte, Diego, muy feliz de estar con ustedes. Maggie, primero, gracias. Yo sé que tenés una agenda apretada, tenés muchísimos compromisos y te hiciste un espacio y quiero reconocerlo para la gente que nos ve, para las miles de familias que te van a ver, porque recuerdo que ya antes de Teletón ya conocía tu historia, pero es como que me dio piel de gallina el año pasado cuando estábamos despidiendo Teletón y te veía dando esa charla y después viniste a América, cuando, digamos, porque sé que estás por Uruguay con algunos tratamientos, y cuando estuviste aquí en Paraguay, en Asunción, te hiciste despacio y te fuiste a América y la verdad que nos dio piel de gallina. Le queremos dar seguimiento a tu historia en el libro Brava. ¡Qué obra magnífica!
Qué obra que además tiene una literatura riquísima. Pero te quiero escuchar a vos, Maggie, este 2025, en lo que es tu salud, tu tratamiento. ¿Cómo sigue? Estoy muy bien, muy feliz. Soy paciente de esclerosis múltiple diagnosticada hace 11 años. Tengo 51 años, pero mis síntomas comenzaron alrededor de los 20. Y como estoy de salud, yo creo que estoy más sana que nunca, a pesar de tener una crónica incurable, como es la esclerosis múltiple. Y te digo sana, Diego, porque todo está en la cabeza, como digo en mi libro. Todo está en la actitud que le ponemos a eso que nos pasa, en ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y siento hoy que estoy en un momento hermoso de mi vida donde no solamente comparto mi día a día en las redes sociales como lo hago desde hace ya creo que son 8 años más o menos, sino que también hoy tengo la oportunidad de poner mi vida en la mano de los lectores a través de mi libro Brava. Así que como estoy de salud, estoy muy bien. Mi cuerpo a veces flaquea un poquito, pero mi mente está más fuerte que nunca. Y ¿sabes por qué? Lo mismo que le decía a Mirna, te digo a vos, Maggie, que historias como ustedes que son reales, o sea, no son fantasía, no son solo literatura, no son imaginación, no son novela, son historias reales, de carne y hueso, que luchan y que nos dan el ejemplo de forma cotidiana. Y Maggie, te quiero preguntar con relación a tu obra, que es muy inspiradora, por sobre todo para cuando uno empieza a hojear tu obra, ¿qué es lo que le nutre a la persona que lee? Cuando desde la tapa en adelante, cuando empieza a leer, ¿con qué se va a encontrar? Por alguna razón, por si no te recuerda o no te registra, la razón que fuese, Maggie, cuando uno empieza tu obra a leer, que a mí me encantó, debo decírtelo, y que me nutrió de mucha vitalidad y positivismo, pero ¿considerás vos como escritora de esa obra, de qué le va a nutrir al que empieza a leer tu obra, digamos? El que lee Brava se va a sentir reflejado en la relación madre-hija, la relación con el padre, la relación con las parejas, la relación con la adversidad y cómo afrontar la adversidad, qué pasa con los afectos, con el círculo de contención. Brava, a pesar de que soy una paciente de esclerosis múltiple, Brava no tiene que ver con una enfermedad, no es el libro de una enfermedad. Brava es un libro sobre el amor, y cuando digo el amor me refiero al amplio sentido de la palabra amor. Amor por la vida, amor por seguir adelante, amor por los afectos, amor por uno mismo. Cómo me voy reencontrando conmigo misma y voy sanándome interiormente para poder estar sana a pesar de una enfermedad. Así que lo que van a sentir al leer Brava es sentirse espejados, identificados en los diferentes aspectos que nos hacen como seres humanos. ¿Me podés contar otras curiosidades de esta obra que algunos escritores llaman lomo? Porque se ve que tiene en un costadito, digamos, una cuestión voluminosa en cuanto a cantidad de hojas y demás. Porque entiendo que hasta la propia UNESCO te ha fichado a vos y ojalá, es mi deseo, tu historia y tu obra lleguen incluso al cine o llegue a algún documental de Netflix y demás, porque es muy fuerte lo que vos relatás. Entonces, ¿me podés contar algunas curiosidades más de tu obra? Bueno, lo primero que te quiero contar como paraguaya, como mujer, como escritora novel, que quiere decir que es mi primer libro, que estoy muy orgullosa que la primera edición del libro que se lanzó en Amazon en versión papel y en versión Kindle en agosto del 2024, tiene una distinción literaria por parte de la editorial Caligrama, que es del grupo Penguin Random House, es un grupo editorial muy grande a nivel mundial, y la editorial me otorgó una distinción literaria por la forma en la que está relatada la historia. Así que eso es lo primero que te quiero decir. Me siento muy orgullosa como paraguaya y como mujer que esté pasando eso con mi historia. Y lo que uno va encontrando a lo largo del camino de Brava es
son diferentes aspectos que nos hacen como seres humanos, Diego, y que de alguna manera nos ayudan a sortear los diferentes aspectos que vamos encontrando en el día a día. Lo del cine no está alejado de mis deseos, es algo que creo que puede ser muy poderoso a nivel de transmitir una historia. Y lo de la UNESCO, bueno, tuve el honor a comienzo del 2024 de ser designada por la UNESCO como embajadora de un programa de ellos que se llama Fit for Life, que busca transmitir a través del deporte herramientas que nos ayudan a sortear las diferentes dificultades que nos presenta la vida. Así que también es un orgullo como mujer y como paraguaya que el deporte, que es una herramienta fundamental en mi vida, me haya permitido tener esa distinción como persona y como deportista. Maggie, permíteme manifestarte mi deseo. No sé cuál es el tuyo con relación a tu obra. De verdad, por lo que ya te fui siguiendo en redes sociales, en otras entrevistas, mi deseo es ver tu historia en una película o en un documental. Y yo no sé si es el mismo deseo o ambición que tenés, que de serlo me gustaría preguntarte, ¿tenés así como cierta ilusión, cierto deseo de que algún director de algún país que está dedicado a la película pueda fichar tu obra y llevar esto al rodaje? Bueno, para responderte eso te quiero contar algo primero. Yo me voy diciendo cosas, voy manifestando cosas. Y una de esas manifestaciones fue, quiero llevar mi mensaje a la UNESCO. Una de mis manifestaciones fue, quiero cruzar la isla Gorriti nadando, que es lo que estamos viendo en este momento en las imágenes. Así que voy como trazándome metas, quiero hacer un Ironman, dije, y bueno, lo logré. Y hay un director que me gusta mucho, que es Alejandro Amenábar. Él es chileno, pero vive en España. Y él filmó una película fabulosa, que es Mar Adentro, que narra una historia sobre una persona también con una patología. Y creo que para narrar una historia que tiene que ver con la salud de las personas o con un quiebre importante como este, se necesita una sensibilidad especial. Así que lo estoy manifestando en voz alta, Diego. Vamos a ver qué nos depara la vida, pero estoy abierta al talento y a la sensibilidad de quien pueda encontrar en Brava una historia maravillosa para transmitir. Maggie, te quiero pedir permiso acá al aire para que yo lo pueda rastrear y quizá no me corresponde hablar por vos, porque cada uno habla por sí, pero permitime contarle por lo menos tu historia, si puedo conectar con él, para que de algún modo de verdad esta historia tan poderosa pueda llegar al cine o a alguna plataforma. Así que de atrevido te estoy preguntando esto. Pero por favor, será un gusto. Vos sabés que dicen que uno está a 3 personas de quien uno quiere conocer, así que vos sos una. Muchísimas gracias, muy amable. May, otra cuestión que te quiero plantear, porque muchas veces nos han escrito a nosotros los televidentes, nos dicen, te estábamos viendo desde una farmacia, desde una clínica, desde un hospital, desde la cama en casa. A todas esas personas que por alguna razón, porque puede que pase, se pierde la esperanza. Pero este programa lo que busca es recuperar o mantener la esperanza. Y vos que sos de carne y hueso y que nos mostrás día a día de que se puede salir adelante, ¿podés transmitirles algo a esas familias, a esas personas, a ese familiar que de alguna razón está pasando por algún, no sé si el término es problema o situación o contexto parecido al tuyo, peor, menor, no sé si es el término adecuado, pero a alguien que pasa por una necesidad de aliento, ¿qué te gustaría decirles? Que no son las cosas que nos pasan, ni las circunstancias, ni las personas que nos rodean las que definen eso que nos pasa, sino que es nuestra actitud, Diego. Es nuestra actitud la que define cómo vamos a atravesar eso que nos pasa. Son los ojos que les ponemos a eso que nos está ocurriendo. Y eso tiene que ver con la sonrisa que yo tengo, porque mucha gente habla de mi sonrisa. Y sabiendo lo que saben que me pasa,
las dificultades que voy afrontando con el diagnóstico, tantos años que llevo encima de diagnóstico, tantos años sin medicación, también hace que la gente se pregunte por qué yo sonrío. De hecho, me lo dicen directamente así, pero ¿por qué sonreís, verdad? Y es mi actitud, Diego, y yo creo que eso tiene que ver con que lo que me pasa, yo lo veo de otra manera, porque le pongo actitud. No quiere decir que duela menos, no quiere decir que no le doy importancia, pero sí tiene que ver con la energía que le pones a eso que te pasa. Puede ser algo de salud, puede ser otro tipo de adversidad, puede ser un problema en el trabajo, un problema de pareja, un problema económico. No importa que sea lo que te esté pasando, todos tenemos una historia que contar, yo siempre digo eso. Lo importante es la manera en la que vivimos eso que nos pasa. ¿Cuánto influye, quizás de tu experiencia vas a hablar, pero de lo que te cuentan también, Maggie, ese acompañamiento de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tu entorno inmediato, que a veces como familia uno suele conquistar en el trabajo, en la facultad, en el vecindario, ese entorno de amigos o familiares, de verdad, ¿cuánto impacta positivamente cuando uno está en este contexto? Te puede hundir o te puede sacar a flote. Y también ahí entra lo que te acabo de decir, que es la actitud que le pones a eso. Yo te puedo decir que mi círculo más íntimo, el más cercano, no quiere hablar de mi patología, no quiere darse cuenta de ciertas cosas. Y al comienzo de mi diagnóstico, que fue, como te digo, hace 11 años, era algo que me molestaba, que me incomodaba, que yo decía, ¿cómo puede ser que no me pregunten cómo me siento, cómo estoy? Y hoy lo veo de otra manera. Hoy lo veo que en mi caso tengo 2 hijas ya grandes, de 27 y 24. Ellas mismas me dicen, es un mecanismo de defensa que tenemos nosotras, sabemos lo que tenés, sabemos la actitud que le pones, y no queremos saber tanto, queremos más transitar lo tuyo dentro de un ambiente de normalidad. Así que yo creo que también eso que me estás preguntando, como te digo, tiene que ver con la actitud que uno lo pone, no enroscarse como la ambúa, como decía mi mamá, cuando nuestra familia no nos pregunta o no nos da tanto corte frente a lo que nos pasa. Para eso yo uso algo de lo que hablo siempre, que es la caja de herramientas emocionales, que es así como cuando uno tiene un botiquín en la vida, en la casa, en el trabajo. Uno abre el botiquín, Diego, y encuentra cosas que te ayudan a sanar, no importa que sea lo que tengas. Y en la vida también está bueno tener ese botiquín para tener un salvataje a nivel emocional. ¿Qué pones en tu botiquín para cuando vos estás mal? ¿Quiénes están ahí? ¿A quiénes llamás? ¿A quiénes no llamás? ¿Qué cosas haces? ¿Qué redes seguís? ¿Qué libros lees? Así que está bueno también no darle todas las fichas a la familia o al círculo más cercano para pretender que ellos de alguna manera nos rescaten de eso que nos está pasando, sino también ir estirando como pequeñas ayudas de nuestro círculo más grande también y de nosotros mismos. Así que yo no le doy todas mis herramientas a ese círculo más pequeño, porque te digo, si estoy en malas, eso me puede hundir, o si estoy en buenas, me puede levantar. Maggie, en todo este proceso, hablas de 10, 11 años, ¿cuánto viste también, además del respaldo familiar, quizás de amigos, y te decía de otros seres queridos, cuánto viste también en la medicina, la evolución de la tecnología o de la misma medicina que haya evolucionado como para que también en este proceso haya colaborado para el tratamiento, para mejorar en lo anímico y en lo de la salud? ¿Ha evolucionado también la medicina? Definitivamente, cuando yo fui diagnosticada en el 2014, no había tratamiento para lo que yo tengo, que es esclerosis múltiple primaria progresiva. Solamente había para la esclerosis múltiple remitente recurrente. Y en ese momento yo ya llevaba como 20 años con síntomas
fui diagnosticada y encima me dijeron que no tenía tratamiento. Y 4 o 5 años después de que yo fui diagnosticada, se descubre un medicamento a nivel mundial que es el ocrelizumab. Es una droga, es un inmunosupresor que está especialmente diseñado para la primaria progresiva. También se usa para otras ramas de la esclerosis múltiple, pero fue exclusivamente diseñada para este tipo de esclerosis múltiple. Entonces, hoy puedo decirte definitivamente hay un avance, no solamente a nivel de medicamentos, sino también en terapias alternativas, en el conocimiento que también y el reconocimiento que dan los médicos al valor de una alimentación desinflamante, a cuidar el aspecto emocional, el aspecto psicológico, la importancia de hacer actividad física, no solamente para retrasar la discapacidad que trae la patología, sino para estar bien de mente. El poder del yoga, que bueno, yo soy una alumna fiel del yoga, así que Diego es un 360, como decimos en publicidad, son varias cosas que uno puede estar haciendo, y así como te digo que no solamente hay que darle todas las fichas o todo el poder al entorno más cercano, tampoco hay que cargar toda la ayuda que nos puede dar la ciencia médica, sino hacer nosotros desde nuestro lugar lo que podemos hacer para estar mejor. Y dentro de eso, para mí, lo fundamental es la alimentación. Nosotros comemos desde que nacemos hasta que morimos. Es verdad. Tal vez lo primero que comemos es la leche de nuestra mamá y lo último que vamos a comer tal vez es un suero que nos ponen en el sanatorio, no sé. Pero entonces, qué bueno y qué inteligente es cuidar la alimentación. Es algo que hacemos todo el día, todos los días. Y para mí es como el pilar fundamental de mi tratamiento médico. Insisto, Maggie, me da piel de gallina escucharte porque qué fuerte es tu historia, como la de otras personas que nos van relatando cómo van enfrentando, batallando, guerreándole y con una sonrisa y un paso a paso siguen esta vida mostrándonos con ejemplos. Para ir de a poquito cerrando, Maggie, te quiero preguntar el arte de escribir, porque tenés una literatura fantástica, usás adecuadamente lo que vendría a ser las comparaciones, las metáforas, otras figuras literarias, y enlazás entre tu relato las anécdotas, dejas algunas frases muy llamativas, muy alentadoras. ¿Cuánto en este proceso a vos y a otras personas consideras ayuda el hecho de escribir y ya fantásticamente publicar como un libro? Pero esto de escribir, por ejemplo, de contar la historia, ¿a vos cuánto te ayudó en tu tratamiento? Muchísimo, porque el poder dar una voz a esto que me pasa, no solamente me ayuda a mí y me sana, sino que también el hablar hace que el otro me cuente su historia. El hablar hace que yo salga de foco, salga del modo selfie, como digo yo, que es cuando vos te estás sacando la foto y te mirás a vos nomás. Y el salir del modo selfie hace que vos empieces a mirar a los otros. Y el hablar, el comunicar a través de mis redes sociales o de las charlas que doy a las empresas o a las instituciones de salud o a los colegios, hace que yo salga de foco, que deje de mirar solamente mi historia y pueda escuchar a los otros. Cuando yo comparto mi historia, siempre está el otro para decirme, a mí también me pasa esto, o a mí me pasa lo otro, o yo afronto esto de esta manera. Y algo que tengo que agregar a lo que decís de escribir es que para escribir bien hay que leer. Y algo que yo hago mucho desde chiquitita es leer. Me encanta y lo leo en forma como muy concienzuda. Se nota, entendiendo cómo el escritor me está contando una cosa a mí, cómo me está diciendo, está moviendo las manos, pero sin decirme está moviendo las manos. Entonces yo mientras leo voy marcando, subrayando, tratando de entender cómo el escritor me está metiendo en su mundo. Así que para escribir bien hay que leer. Y vos sabes que en verdad, y no te lo digo simplemente porque estamos en una entrevista,
En verdad tenés muy buena literatura. Se nota que pasaste por muy buenos años de lectura y esa lectura se transforma luego en escritura. Tienen que ir hasta la obra brava, brava la obra realmente, porque tiene muy buena literatura. Se nota que quien escribió tuvo un proceso de lectura, de poder digerir lo que es la literatura, y eso después se vuelca en el relato, y un relato que atrapa, porque cuando uno lee, y me pasa a mí esto con tu obra brava, Maggie, es que yo te leo y parece que aparece una fotografía o una película. De ese modo yo siento que se va narrando. Y ya para despedirte prácticamente, Maggie, ¿qué pasa si, ya sea a través de un Zoom, en lo virtual, o cuando estés por Paraguay nuevamente, haya gente que quiera contar contigo en estas charlas fabulosas que haces? ¿Cómo se puede llegar hasta Maggie? Yo quizás tengo tu número y te puedo contactar, pero si una persona que conoce tu historia porque ve este programa quiere de algún modo contactar contigo para que relate su historia, o una empresa te quiera tener a vos para capacitar al personal y quiera conocer tu historia de lucha y superación, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, ahí que ven abajo en el pie que dice mi nombre, Maggie Leri, me buscan así mismo en el Instagram y me escriben y yo respondo al toque, porque es muy terapéutico también, Diego, responder en las redes, así que con muchísimo gusto me escriban a mis redes y contactan conmigo y, Sí. bueno, ahí voy a estar. Me encanta dar charlas. Disculpame, Maggie, ¿podemos poner de vuelta su cuenta de Instagram para despedir la directora? Sí, da el tiempo todavía por lo menos, ¿verdad? Ya que ella está citando para que quien quiera de algún modo ir hasta sus redes sociales. Está en el Zócalo, Maggie, ¿eh? Para Está quien en quiera... el Zócalo. Ahí está, Sí. mira. Bueno, tiene una linda sonrisa, como bien contabas, y que a pesar de eso, Maggie, vos estás fuerte. El contexto que sea, porque te vi hasta en las carreras y vos decías, no me importa llegar última, voy a llegar. Entonces, esa sonrisa está siempre y es muy alentadora. Así es. Bueno, hice la carrera del fin del mundo en agosto del 2024 en la nieve en Ushuaia. Caramba. Hice 500 metros, Diego, a pesar de que Admirable. la distancia más corta era 5 y la distancia más larga era 21, pero yo dije, a mí no me importa la distancia, yo vengo al fin del mundo a dejar un mensaje de esperanza. Así que eso, es la actitud, lo que te dije recién, es la actitud que uno le pone a eso que le pasa. Que siempre, Maggie, todo te vaya bien. Un saludo a todos los que te rodean, a tus seres queridos ahí en tu hogar. Gracias por la entrevista. Espero que no sea la última, que tengas un 2025 fabuloso, que siempre seas muy motivadora, ya sean los medios, las redes, de carne y hueso en un encuentro. Así que gracias por este espacio que nos estás brindando, porque te aseguro que le abrís el corazón a mucha gente, que le llenás de esperanza a mucha gente. Le dije lo mismo a Mirna, que estuvo antes de vos, y te digo lo mismo, Maggie. Gracias, porque ustedes son los que nos dan esperanza ante diversas situaciones que la vida nos va poniendo como desafío. Te enviamos desde aquí un fuerte abrazo y, por supuesto, hasta una próxima. Muchísimas gracias, Diego. Un gustazo y un fuerte abrazo a Paraguay. Maggie Leri, tienen que buscarla. Su obra es fantástica. Brava se llama. Buscarla y ni qué decir en su Instagram y en las demás redes sociales. Una noche fabulosa con historias poderosas y con estas nos vamos. Mañana arrancamos bien tempranito, por supuesto, con América Noticias a las 7 y así toda la grilla de los diversos programas. Buenas noches.